Hola a todos, bienvenidos al video número 101 de este viaje a Punta del Este de enero de 2023. En este caso el primero de los 4 videos sobre la ciudad de Maldonado, que va a mostrar un walking tour por un recorrido interno hasta llegar a la plaza de San Fernando de Maldonado. El recorrido comienza acá en la parada de colectivo, van a poder ver un poco las calles internas. A su vez, dentro del video voy a contar un poco lo que es la historia de Maldonado. Voy a ver un poco acá de costado lo que es el cuartel de los dragones, del cual también voy a tratar de hacer algún comentario. Y en otros videos se van a ver tanto la catedral de San Fernando de Maldonado como lo que era anteriormente, que era un centro cultural, la Intendencia de Maldonado que vemos acá. A la vuelta se va a ver a la noche el trayecto este de acá, que estoy enfocando aquí. Estas 2 cuadras y pico, 2 cuadras y media, hasta la parada de ómnibus que se encuentra acá para volver a Punta del Este. Bueno, ojalá disfruten estos videos sobre la hermosa ciudad de Maldonado. Y acá ya empezamos a caminar desde la parada del ómnibus con el colectivo de la empresa Coesa por estas calles de la ciudad de Maldonado, que es la cuarta ciudad en importancia del Uruguay en cuanto a población, después de Montevideo, Salto y Paysandú, teniendo la ciudad, según el censo 2011, porque el censo 2023 todavía no se terminó, una población, decía, de alrededor de 80.000 habitantes. Esto no cuenta los 13.000 habitantes que a la altura del censo 2011 había en Punta del Este. Ahora deben ser mucho más porque ha habido una emigración argentina enorme. Acá nos acercamos a la avenida Viana. Viana fue el fundador de la ciudad, que se establece oficialmente entre el año 1755 y el año 1757. Hay que decir también que Maldonado es la capital de un departamento, de la Intendencia Departamental de Maldonado, que tiene alrededor de 180.000 habitantes según ese censo del año 2011. Dentro de la Intendencia Departamental hay varios municipios, los más importantes son San Carlos, que es el más histórico, es la ciudad más antigua de este departamento. Después está, bueno, obviamente el municipio de Punta del Este y lo que es Piriápolis también. El nombre oficial de la ciudad es San Fernando de Maldonado y su origen se debe al teniente alguacil Francisco Maldonado, quien quedó en la bahía de Maldonado en 1530, cuando el navegante Sebastián Caboto partió hacia Europa después de llegar hasta acá. Esa que vamos a ver ahora es la torre del Canal 7 de Maldonado y Punta del Este. Es uno de los canales más importantes de la zona. Y acá seguimos cruzando esta avenida Viana. La ciudad tiene una catedral que se va a ver en un próximo video de estilo neoclásico, que se empezó a construir en 1801 y por diferentes cuestiones políticas del Uruguay, que sobrellevó muchas guerras en esos años, terminó recién de construirse en 1895. Voy a salir un poco de la data histórica. Voy a decir que cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se va a ver así. Y que llama mucho la atención el contraste, porque está pegada, como vieron en el mapa inicial, a Punta del Este, y sin embargo es como si fuera literalmente otro planeta. Van a ver los autos, la cantidad de motos que hay, que no son comunes en Punta del Este, ni siquiera en la zona de La Barra. Entonces es como un pueblo provinciano pampeano contra una ciudad como Punta del Este que parece Miami, francamente. Así que este contraste también es increíble y se los recomiendo a los viajeros ir a esta ciudad, visitar esta ciudad, y si pueden incluso también la ciudad de San Carlos, que tiene todavía una historia anterior porque se fundó aproximadamente 10 años antes.
En el viaje anterior, prácticamente la mitad de los días creo que tuve a Maldonado. En esta vez no, porque primero estaba muy cansado físicamente y después porque me habían tocado muy buenos días de playa. En general fue una temporada muy buena por las cuestiones que mencioné en otros videos de la sequía y demás, la cantidad de sol que había. Y acá me dirigí a este lugar para comprar lo que era la cuestión del packaging para las valijas, que es muy importante. Pero les quería avisar a los posibles viajeros que vayan por buquebús en vez de ir por avión, porque con ese tema no van a tener problemas con la cantidad de bultos que lleven, porque si van por avión obviamente van a tener que pagar sobrepeso. Y que bueno, no es este el caso, porque una diferencia cambiar enorme, pero si alguien ve este video en 5 o 10 años, Punta del Este y Maldonado son ciudades donde se consigue prácticamente todo. Había cosas en esa especie de papelera que no hay en ninguna papelera de Buenos Aires, se los aseguro. Y es muy importante el packaging en los viajes. Yo en este caso volví con 2 valijas que eran las mismas que me fue, que con la misma cantidad con las que me fui, pero volví en el anterior viaje volví con 4. Así que y en esta ciudad van a encontrar todo lo que son valijas. Además tiene un muy buen precio. La gente que va a Punta del Este por mucho tiempo termina comprando muchas veces en los supermercados de acá de Maldonado, que es una ciudad que prácticamente tiene el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin incluir obviamente los alrededores. El hotel que vemos ahí es un hotel que pasé para preguntar, que tenía forma de conventillo y que, para que se dé una idea, costaba casi $50 por día, para que se dé una idea de los precios. Y estamos acá en Maldonado, que estaremos a unos 5 kilómetros del centro de Punta del Este. El que vemos ahí es una especie de tribunal de justicia de Maldonado, que si no recuerdo el anterior viaje no estaba, o sea, es un edificio nuevo. Continuamos con la parte histórica. La ciudad fue escenario de la batalla de Maldonado en 1816. Recordemos que esta ciudad formaba parte desde 1776, que se creó el Virreinato de la Plata, el Río de la Plata, hasta 1810 en la Revolución de Mayo. Todo el Uruguay prácticamente, incluyendo las misiones jesuíticas al norte, dependían de la Intendencia de Buenos Aires, que era una de las 8 intendencias del Virreinato del Río de la Plata. Esta ciudad fue escenario de una batalla de Manuel Uribe y Antonio Lavalleja contra los portugueses, que siempre invaden por gusto la banda oriental. La ciudad a su vez fue sede del primer Congreso Constituyente del Uruguay en 1836, que redactó la primera constitución del país. Y bueno, como nota de color, fue parte del departamento de Rocha, no era una intendencia departamental independiente, era parte de Rocha hasta 1884. Como dije anteriormente, la ciudad tiene una superficie parecida a la de la ciudad de Buenos Aires, 192 kilómetros cuadrados contra 200 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires sin incluir los alrededores. Pero bueno, como verán, es una ciudad muchísimo más plana, sin edificios, una ciudad vertical y una ciudad horizontal. En la misma superficie de Buenos Aires tiene 3 millones de personas. La intendencia en sí, o sea, toda la intendencia departamental, que incluye Aiguá, Guasón, Maldonado, Pan de Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, San Carlos y Solís Grande, tiene casi 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, dentro de toda la intendencia departamental, de la cual esta es la capital, es muchísimo más grande que estos 200 kilómetros cuadrados, que igual ya es bastante. Ya les digo, es la misma superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá ya nos acercamos al casco histórico de la ciudad, donde se va a ver el cuartel de Dragones, que es uno de los edificios más importantes de la ciudad, junto con la Catedral de Maldonado. El cuartel se construyó por orden del gobernador de Buenos Aires, que estaba a cargo también de esta zona, Juan José de Bertis, entre 1771 y 1797. Y es importante decir que albergó al cuerpo de blandengues de la banda oriental, donde el prócer nacional del Uruguay, José Gervasio Artigas, tomó estado militar, o sea, se graduó de militar e hizo su residencia en 1797. El cuartel funciona actualmente como un museo didáctico artista. Es un cuartel que yo recomiendo visitar, está muy bien armado, es una sola, además se visita muy rápido, son 20 minutos, es una sola manzana.
Y bueno, muestra un poco la historia de la Liga de los Pueblos Libres, que incluía al norte de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba, y que fue como una alternativa a, a lo que fue la otra Argentina, la Argentina del Congreso de Tucumán. También algunos le llamaban la Argentina Oriental por esa cuestión. Ahora vamos a ver una placa conmemorativa que va a decir lo que dije antes. Intendencia de Maldonado, 160 años del proceso fundacional de Maldonado. Acá continuamos. A la derecha vemos un centro de escultura y pintura, y más al fondo vemos al cuartel de policía, ambos pintados de color rosa. Y acá vemos a la izquierda un teatro, el Teatro Fernandino, justamente de San Fernando de Maldonado. Hay que decir como cosa importante que esta ciudad sufrió ambas invasiones inglesas, la primera del 29 de octubre de 1806 hasta el 7 de febrero de 1807, y la segunda invasión inglesa desde el 16 de junio de 1807 hasta el 4 de septiembre del mismo año. En total, esta zona estuvo invadida por los ingleses durante 5 meses y medio. Ahí tenemos la toma de vuelta del cuartel general de policía de Maldonado. A la izquierda vamos a ver la catedral, que se va a ver específicamente en otro video, así como la plaza, que también se va a ver en otro video. Ahí estamos viendo exactamente la catedral. Acá ya me ven con mis bártulos volviendo para la noche para hacer todo el packaging del viaje. Esto se filmó un día 27 de enero. Pero bueno, como había tocado un día nublado, aproveché para visitar esta ciudad, que desgraciadamente la pude visitar un solo día. Anterior al viaje la había visitado muchos días, como dije antes. Pero bueno, para que tengan una idea, esto también está mejorado con inteligencia artificial, con ese programa que recomiendo abajo. Pueden notar que las calles tienen forma cuadrada, de un cuadrado perfecto casi, a diferencia de Punta del Este. Y en congruencia con el clásico damero de todas las ciudades hispánicas, tanto Buenos Aires como Montevideo, por ejemplo, y la mayoría de ciudades de Hispanoamérica. Es muy común este tipo de callejuelas, con callecitas angostas, con espacios para autos. Es muy común todo esto, por lo menos en esta parte rioplatense del cono sur. Como ven, bueno, esto se podría parecer a cualquier ciudad o pueblo de Buenos Aires. Yo lo veo y veo cualquier ciudad o pueblo. No quiero nombrar ninguno para que nadie se sienta ofendido ni nada por el estilo. No ofendido, sino que lo dejé de mencionar. Ahí vamos a ver, nos vamos a acercar un poco. Es una zona donde también se venden plásticos, bueno, ferretería, alguna barraca, como le dicen, eso es un corralón de materiales. Nos vamos a acercar a un Tata, que es como un supermercado como el que había acá en Buenos Aires, creo que se llamaba Casa Tía. Bueno, y mucha gente va a comprar a ese supermercado. Estamos más o menos a 3 o 4 cuadras de la Plaza Central, donde también hay un McDonald's, hay lugares para comer más barato. Si es que vienen acá, si es que vienen a Punta del Este, esto está a 5 minutos de auto, esto está pegado. Y por esta cuadra se toma exactamente, estoy por tomar el ómnibus, como le dicen ellos, o colectivo, como le decimos nosotros. También le dicen bondi y también nosotros le decimos bondi. Pero bueno, acá estaba por tomar entonces ese colectivo que me iba a llevar de vuelta en prácticamente 10 minutos a la hermosísima ciudad de Punta del Este. Así que, bueno, ojalá. Ahora vamos a pasar también por una hermosa arbolada. Lo más lindo son estas callecitas angostas que acá en Buenos Aires prácticamente las destruyeron. Pero hicieron unas peatonales muy extrañas. Pero bueno, para mostrarles un poco cómo es esta ciudad que parece otro mundo, porque realmente es la clase de ciudad o pueblo hispánico, fue entre a lo que es Punta del Este, que es una ciudad internacional, ¿no? Es una ciudad con otro tipo de construcción mucho más moderna y no tan hispánica.